Buenas tardes a todos los asistentes. Quiero darles a todos una bienvenida muy especial a este espacio que inicialmente contará con la presentación del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá Reverdece 2022-2035 a cargo de la doctora Margarita Caicedo Velázquez, subsecretaria de Planeación Territorial de la Secretaría Distrital de Planeación, y ella se ocupará de los elementos fundamentales para conocer este importante instrumento para el desarrollo de la ciudad. Posteriormente tendremos un espacio de conversación que estará centrado en los ejes de movilidad, reverdecimiento, cuidado y reactivación con la participación de expertos conocedores de cada asunto. Y al final tendremos un espacio para que nuestros invitados puedan responder algunas de las preguntas formuladas por nuestro público. En este momento quiero cederle la palabra al ingeniero Héctor Alfonso Rodríguez Díaz, rector de la Escuela Colombiana de Ingeniería, para dar inicio formal a este espacio de socialización. Adelante, rector. Santiago, buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos a este conversatorio que hemos organizado en la Escuela Colombiana de Ingeniería en conjunto con la Secretaría Distrital de Planeación, con el objetivo de aportar un espacio de divulgación del POT de Bogotá. Bogotá Reverdece 2022-2035. El Plan de Ordenamiento Territorial, como su nombre lo indica, es un valioso instrumento que se convierte en la carta de navegación para el desarrollo de Bogotá en los próximos años. Un instrumento que se ha formulado como la hoja de ruta para reverdecer a Bogotá y que genera, sin lugar a dudas, una gran expectativa frente a la armonización de las necesidades del desarrollo de la capital del país en el mediano y en el largo plazo, que suma cerca de 8 millones de habitantes, con un marcado propósito de conservación de nuestro ecosistema. La elaboración de los planes de ordenamiento territorial no constituye exclusivamente la preparación de un documento, sino que involucra una nutrida labor de conciliación y concertación democrática, en la que participan obviamente numerosas entidades y personas hasta obtener consensos, de tal manera que toda la ciudadanía se pueda apropiar del plan que orientará el desarrollo de la ciudad y su zona de influencia metropolitana. El POT deberá trascender a diferentes gobiernos municipales y no a una sola administración. Y en este proceso de apropiación también debemos tener un proceso de aprendizaje. El impacto del POT es muy alto y por ser obviamente multidisciplinario impacta en el mediano y largo plazo a todos los ciudadanos en los aspectos básicos de salud y bienestar, desde, como ya se ha mencionado, el transporte y la movilidad, accesibilidad y facilidad de desplazamientos, e infraestructura física hasta la educación, pasando por el desarrollo de vivienda, urbanismo, recreación,
adecuado equilibrio de los usos del suelo, espacio público, servicios esenciales, desarrollo territorial armónico, oportunidades laborales y competitividad económica. Y obviamente la preservación equilibrada del ambiente y el respeto por este, para que todo el desarrollo se dé de una manera articulada en un ámbito de sostenibilidad perdurable, acorde con los objetivos de lo que se denomina el desarrollo sostenible, proclamados por la Organización de las Naciones Unidas. Como tarea esencial de planeación, resulta fundamental anticiparse a la demanda de bienes y servicios que requerirá la población futura y contar con la incorporación y preservación apropiada y oportuna de los recursos y las estrategias para alcanzarlos. Quiero darle a todos ustedes una bienvenida muy especial a este espacio, a la doctora Margarita Caicedo Velázquez, subsecretaria distrital de Planeación Territorial, y a todo su equipo por acoger esta iniciativa tan importante. A todos los invitados especiales, expertos en estas temáticas, donde sus aportes, estamos seguros, enriquecerán esta importante jornada de apropiación para la ciudad. Esperamos que este encuentro sea de suma utilidad para todos los asistentes, que les permita conocer más el Plan de Ordenamiento Territorial Bogotá Reverdece 2022-2035 y despejar las inquietudes que nos surgen a quienes anhelamos una Bogotá sostenible, con una mejor calidad de vida para todos. Muchas gracias. Y tiene la palabra, por favor, doctora Caicedo. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Sí me están oyendo? ¿Sí? Sí. ¿Todo bien? Buenas tardes a todos. Pues muchas gracias a la Escuela de Ingeniería por este espacio, pues tan importante para socializar todos los contenidos de largo aliento que estamos formulando en nuestro plan de ordenamiento territorial. Para nosotros sí es pues muy importante tener estos espacios de conversación, sobre todo porque parte de la apropiación de la norma urbanística tiene que ver con estos escenarios de difusión para que toda la comunidad involucrada en los aspectos relevantes del ordenamiento pues entienda el sentido de las decisiones, las motivaciones que nos llevaron a ellos y poder incluso en el largo plazo defender algunas de estas decisiones que se están tomando de ciudad en el largo plazo. Entonces yo creo que sin más preámbulo, no sé si podemos, les quisiera como mostrar muy rápidamente esas principales apuestas del plan de ordenamiento territorial que hemos llenado de ilusión a los que hemos estado en formulación de esta norma, pues porque creemos que sí nos trae algunos aspectos relevantes del cambio en la concepción de la ciudad. Sobre todo tiene un sustento en lo que para nosotros denominamos la sostenibilidad territorial y el cuidado. No en vano el POT lo llamamos Bogotá Reverdece, porque estamos conscientes de la necesidad de generar unas apuestas de cambio diferenciales con este plan de ordenamiento territorial frente a una ciudad que tendencialmente ha venido endureciendo todos sus soportes y que necesitamos empezar a mostrar resultados en torno a una ciudad que te apuesta al reverdecimiento. Si quieres, avanza, porfa. Como el entorno es un entorno de cuidado y el cuidado no es solo frente a nuestros ecosistemas y a todo nuestro entorno natural, sino el cuidado tiene que ver con todos los seres, como lo mencionamos coloquialmente en nuestras conversaciones que lo habitamos. Pues el cuidado es una dimensión que irradia todo el ordenamiento territorial adelante. ¿Y por qué creemos que esto es importante? Pues es importante porque partimos de principio, por ejemplo, de una estructura ordenadora de todo nuestro ordenamiento y es todo el tema de la protección de nuestros páramos, son nuestra fuente de vida.
pero pues hemos visto adelante que pues aunque tenemos ese gran ecosistema fortalecido en nuestros páramos, esa conectividad con el río no es evidente, y podemos ver también cómo pues grandes apuestas han movilizado al distrito para la descontaminación de nuestros cuerpos hídricos, y todavía tenemos deudas en ello. El plan le apuesta como a ir pensándonos en alternativas de una vez radicales que puedan ir abocadas hacia este ecosistema tan importante, y la conexión de nuestros páramos con nuestros ríos adelante. Hemos querido poner límites precisamente a la urbanización de todos estos ecosistemas de borde, pero mira, el resultado, digamos, inevitable ha sido que no ha habido posibilidad de controlar en algunos aspectos ese proceso de urbanización sobre nuestros bordes naturales. Adelante. Hemos querido poner límites a la urbanización, sin embargo, miren cómo el fenómeno de la conurbación, pues de todas formas ha estado latente en nuestros procesos de ordenamiento, y digamos que ha habido una tendencia a seguir tendencialmente esa lógica de distribución del territorio, y esas son las consecuencias. Hemos tenido una ciudad que se va yendo y expandiendo un poco más hacia la periferia, y parte de las demandas del cuidado que tenemos es ese cuidado sobre nuestros ecosistemas y sobre la protección de nuestros bordes. Avanza. Por eso hemos sido muy radicales en las apuestas, incluso desde el programa de gobierno de nuestra alcaldesa, la decisión pues contundente de proteger nuestra reserva Tomás van der Hamen como parte de sus bordes de protección importantes, el río Bogotá, la franja de borde de cerros orientales. Todo esto hace parte de esta estrategia del cuidado. Avanza. Parte de las motivaciones de tomar decisiones frente a este tema del cuidado, pues está que a pesar de pues el reconocimiento que hemos tenido a lo largo del tiempo de nuestros humedales, de todas formas por muchos años hemos visto cómo ellos se han transformado, y no hemos logrado garantizar sus condiciones de naturalidad, y hemos tenido intervenciones que no han permitido que esto pues fluya en las condiciones naturales de los ecosistemas. Creemos que pues se ha intentado acercar estos ecosistemas al entorno urbano, pero todavía creemos que hay mejores posibilidades de hacerlo en una conexión un poco más consciente de estos ecosistemas vulnerables que tenemos en nuestras reservas de humedal. Avanza. Entonces ahí está todo este contenido temático asociado con el cuidado de nuestros ecosistemas y de los otros seres que habitamos esta ciudad. Pero también tenemos parte del cuidado, tiene una dimensión social, y es pues que sabemos que en larga data en Bogotá ha tenido fenómenos de segregación socioespacial pues muy notorios, que pues casi que se reflejan en la calidad de los soportes que tenemos en nuestra periferia urbana, y que hacen muy evidentes esas diferencias en términos de equidad para la provisión de los soportes urbanos. Eso también es parte de la dimensión del cuidado que se plasma como norte de nuestro ordenamiento territorial. Y esta misma inequidad pues ha hecho evidente que no hemos sido capaces de garantizar unas condiciones adecuadas de soporte para estos entornos periféricos. Avanza, por favor. Hemos venido tratando de hacerlo a través de la norma, pero como se observa literalmente en el gráfico, no hemos logrado los mejores resultados en este urbanismo que acompaña el hábitat, y como las condiciones de calidad espacial de estos espacios comunes en los procesos de urbanización. Avanza. Adicionalmente, dentro de las dimensiones pues, del cuidado, otro de los elementos que merecen nuestro cuidado es el tema patrimonial, y lo hemos visto, y todos los propietarios de los inmuebles ven el patrimonio en últimas como una carga molesta, porque claro, esto genera restricciones para su desarrollo, esto genera muchas problemáticas asociadas a su sostenibilidad y al cuidado. Poner el patrimonio en el centro del ordenamiento como una de las estructuras integradoras de todas, digamos, como una de las
principales estructuras de soporte. Es un avance importante en este plan de ordenamiento. Reconoce no solo los patrimonios que existen en nuestra infraestructura y en todos nuestros elementos construidos, sino incluso hay algunos elementos de usos, haceres, saberes de nuestra comunidad bogotana que se resaltan en esta exaltación del patrimonio, el lugar que tienen dentro de los usos del suelo para el ordenamiento territorial. Entonces, tratar de voltear un poco la concepción de que este patrimonio es una carga molesta y se vuelve un lugar de nuestro referente simbólico de identidad, pues es parte de las pretensiones del plan de ordenamiento territorial. Avanza, por favor. Otro de los problemas de cuidado que hemos visto es que en ese fenómeno de inequidad y de segregación, también nuestras zonas industriales han estado un poco relegadas en el ordenamiento, casi que han venido siendo desplazadas y por eso ya lo van a ver adelante en nuestra estrategia y en nuestro modelo de ordenamiento territorial. Hay un especial énfasis en la conservación de las áreas de grandes servicios metropolitanos, que entre otras son aquellas que nos proveen unos servicios que son necesarios para la vitalidad de la ciudad y que el mercado tiende a desplazar por usos más rentables. Entonces digamos que ahí hay una especial protección y cuidado también en esta dimensión socioeconómica de este tipo de usos. Avanza, por favor. Y pues claro, en el fondo es una apuesta por la paz, por ser un territorio cuidador, tiene que ver con un territorio de paz, en donde nuestro espacio público también es objeto de veneración de todos los ciudadanos, no puede ser descuidado ni puede ser maltratado. Debemos garantizar un espacio público de calidad si queremos que nuestros entornos de convivencia, donde ejercemos nuestra ciudadanía, que es en realidad el espacio público, pues sean esos territorios de paz. Avanza. Y el tema el análisis de riesgos y toda la problemática de las decisiones ambientales que se tocan en torno a los fenómenos y las amenazas de riesgo, pues se vuelven también centrales en la discusión del cuidado. Yo quiero como todos estos aspectos, enfocarlos a que el plan de ordenamiento tuvo como foco principal el cuidado en todas estas dimensiones y como la necesidad de volvernos una ciudad cuidadora de todas estas dimensiones. Avanza, por favor. Entonces, pues la gran conclusión a la que llegamos es que necesitamos cuidar y muchos aspectos. Hay no solo un cuidado, como digo, para determinados actores, sino que son todos estos aspectos los que requieren especial atención para garantizar que todos los que habitamos el territorio tengamos lugar en esta ciudad y en nuestra ruralidad. Avanza. Entonces ahí voy a tratar de desglosar qué es lo que estamos pretendiendo cuidar. Se deriva de estas dimensiones anteriores que les mencioné, que son áreas problemáticas. Avanza, porfa. Entonces aquí vamos como por las 5 grandes apuestas de transformación del plan de ordenamiento territorial. Debemos garantizar un plan de ordenamiento territorial que tenga especial cuidado por el planeta, por las personas, incluso por la democracia, por el ejercer nuestra ciudadanía en un territorio libre de violencia. Y eso se logra o se concreta a través de estas 5 apuestas grandes y temáticas que orientan todo el ordenamiento: el tema de pagar la deuda ambiental, de tener especial protección por nuestros elementos de la estructura ecológica principal y de las estrategias de adaptación a los riesgos. Lo que les hablaba de la necesidad de pasar de una ciudad que tendencialmente se ha venido endureciendo por cuenta de la infraestructura pública y de los diferentes procesos densificatorios. Necesitamos garantizar que una apuesta ambiental que es de las más importantes, que es contener el borde, contener la expansión urbana, que es una decisión ambiental, pues también tenga un reflejo en una ciudad densa, pero con unas calidades ambientales adecuadas. Entonces eso es nos sugiere a nosotros un doble reto. Protegemos nuestros bordes. Para proteger nuestros bordes tenemos que concentrarnos en unas densidades en el interior de la ciudad,
pero no pueden ser en las calidades espaciales que hemos venido manejando la renovación y los procesos de densificación urbana, sino que tenemos que garantizar los adecuados soportes para que el equilibrio no se rompa en esta relación de lo construido y lo verde. La segunda gran apuesta tiene que ver con pagar la enorme deuda social, pues sabemos que venimos de incluso un intersticio histórico y muy particular de crecimiento de nuestra capacidad socioeconómica, muy asociado con el fenómeno de la pandemia, que nos confronta con la necesidad de dar soluciones para que realmente garanticemos la generación de vivienda, empleo, salud, cuidado, acceso a cultura, etcétera, de todas las personas, independientemente, digamos, de su condición social, pero adicionalmente de su nivel de capacidad cognitiva. Para los adultos, para los niños, es parte del proceso social y constructor de paz que se busca para una Bogotá pues solidaria. Tiene que ver con este pago de la enorme deuda social. El tercer aspecto relevante, y que entiendo que es parte de las preocupaciones de la escuela de ingeniería que nos convoca, pues es el que tiene que ver con construir un sistema de transporte verde, multimodal y regional. Este es un tema que no es nuevo, hace mucho tiempo venimos ahondando en estas temáticas y la necesidad de pensar y transmutar a una movilidad mucho más sostenible. Sin embargo, a pesar de que lo hemos tenido como apuesta y agenda de nuestro repertorio de ordenamiento, vemos que todavía nos falta tomar unas decisiones radicales en torno, por ejemplo, a la inversión de la pirámide de actores en la calle, el predominio del peatón para esta movilidad sostenible, el predominio de energías limpias, a la conexión con la región metropolitana, a unos sistemas integrados y multimodales de transporte. Tiene que ver con eso la apuesta de construir un sistema de transporte verde, multimodal y regional. Y como cuarta dimensión, pues es algo de lo cual hablaremos tal vez en el sistema de movilidad, porque pues sé que es parte de las inquietudes que tenemos en la escuela de ingenieros, pero la necesidad de que el ordenamiento territorial no se piense solamente a esa escala distrital, sino que podamos migrar a una escala local, también se volvió para nosotros relevante. Y esto fue un aprendizaje de la pandemia también, porque nos dimos cuenta que ya no estamos dispuestos a atravesar toda la ciudad para conseguir los servicios y soportes que necesitamos, que podemos movernos en una ciudad mucho más próxima, más vecina, más cercana, y por eso la apuesta de este plan de ordenamiento a acercar a la ciudadanía a un modelo de proximidad a los 30 minutos se vuelve sustancial y se va a ver reflejado acá y se va a ver reflejado en las estrategias de reglamentación que tenemos, como la reglamentación de las unidades de planeamiento local que estamos acometiendo en este momento, porque somos conscientes de que esa escala local también se debe dar cuidado en la planeación, se debe tratar de focalizar la inversión pública y privada en unos proyectos muy específicos de esa escala de la proximidad a la dimensión humana, a la dimensión caminable, a la dimensión de un transporte corto. Y por último, pues lo que tiene que ver con la integración regional, pues también lo articulamos con todas otras iniciativas que tenemos para la integración regional a través del área metropolitana, etcétera, pero el plan de ordenamiento sí tiene que fijar unas bases, sobre todo de cuidado de los ecosistemas que nos protegen a toda la región, nuestro ecosistema de páramos, también el tema de los servicios públicos, el tema de nuestros sistemas de transporte que nos conectan con la región, se vuelven pues como puntos de partida para esta discusión y diálogo conjunto con la región en cosas que son axiomáticas y en las que debemos llegar como a estos puntos en común. Avanza, por favor. Entonces, en este cuidado de nuestro planeta, pues hablamos de conceptos como renaturalización, transporte sostenible, urbanismo y construcción sostenible, que si bien en las agendas mundiales se encuentran con las ODS y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues había que dejarlo muy evidente en un plan de ordenamiento territorial que le apuesta al cuidado por sus estructuras ambientales. Entonces, avanza, porfa.
Esto, pues, ¿cómo se ve reflejado? Pues primero la decisión rotunda, como les decía, de contener la expansión, eso es una decisión ambiental, de no expandir nuestra huella ecológica, pero adicionalmente aumentar la estructura ecológica en un 30%, la preservación de nuestros páramos como ecosistemas que debemos proteger a nivel incluso regional, la necesidad de expandir y renaturalizar algunos de nuestros cuerpos hídricos y de los humedales específicamente, la consolidación de los parques de borde, tanto de montaña como los que están en el borde de la ciudad del río, en el borde de los cerros orientales, en Cerro Seco, y los parques agroecológicos en nuestra ruralidad. También la necesidad de consolidar la reserva, digamos, más grande de la ciudad, que es un espacio de conectividad muy importante para nosotros entre los cerros de Bogotá y el río Bogotá, y que hay que fortalecerla porque está el suelo y hay unos procesos ecológicos que están naciendo allí y que necesitamos garantizar, pues, digamos, esa continuidad en la conexión. Avanza, porfa. Y parte, como les decía, de esa protección es la contención del borde y la decisión sobre esos bordes para consolidarlos como gran parte de nuestra estructura ecológica principal. Por eso nosotros realmente en el suelo de expansión conservamos prácticamente las hectáreas que teníamos ya con la norma anterior, y no ampliamos esa frontera expansiva, precisamente conscientes del impacto que eso trae a nuestra huella ecológica. Y por eso podemos hablar de que tenemos 74.493 hectáreas de protección. Esa definición de las 3 clases de suelo, pues, lo que permiten es garantizar ese equilibrio entre esta ciudad construida y sus zonas de expansión y sus territorios rurales. También es un tema de soberanía alimentaria y de cuidado por esa soberanía alimentaria. Avanza, por. Entonces, como les decía, nos quedamos un poco congelados en las hectáreas de desarrollo, en 3.800 hectáreas para los próximos 15 años, pues porque es una decisión ambiental no expandirnos, y por eso pues se concentran en las zonas de desarrollo que ya teníamos previamente delimitadas y no se amplía esa frontera. Y acá hay una figura muy interesante, probablemente ahorita que hablemos de estructura ecológica con Juana nos daremos garra con estos temas, pero pues el tema de los conectores ecosistémicos también es parte de unas apuestas que tenemos para la conexión de nuestro ecosistema de páramo y de cerros orientales con el río Bogotá, y entre ellos, entonces está la conexión del conector ecosistémico de Torca, del conector ecosistémico de Virrey Chicó, del corredor ecosistémico de Entre Nubes, y digamos que todos estos elementos que nos garantizan que toda la conectividad ecológica entre cerros y ríos se dé, están señalados como estrategias de ordenamiento territorial. Más que una categoría de suelo, es una estrategia que nos permite fomentar en estos territorios los procesos de renaturalización y reverdecimiento, porque creemos que es donde más se necesita garantizar esta conectividad. Avanza, por. Y aquí pues un breve resumen de lo que es nuestro mapa de la estructura ecológica principal, pues es un poco el resumen de lo que ya les hablé, los parques de borde que consolidan nuestra frontera, los conectores ecosistémicos, la consolidación de los cuerpos hídricos y el aumento de los humedales y de la estructura ecológica principal que se señala en este plan de ordenamiento territorial. Avanza, por favor. Aparejado al tema de la protección ambiental, la contención de la expansión y la conectividad entre cerros y río, pues tenemos parte del cuidado con el planeta, nuestro sistema limpio de transporte sostenible y multimodal, pues que básicamente lo que las grandes apuestas están al cambio en la noción de cuál es el actor principal de la vía y cómo se privilegia en esa pirámide poblacional al peatón y en segunda instancia al transporte colectivo, al ciclousuario y en tercera instancia el transporte colectivo. Eso nos define un poco las líneas de acción. Claramente el desmonte del vehículo particular es una gran apuesta a este plan de ordenamiento territorial, y por eso le apuesta a 5 líneas de metro, 2 Regiotram, 32 corredores verdes,
7 cables aéreos, el anillo logístico del aeropuerto, más de 1000 kilómetros de ciclorrutas, andenes, alamedas y cicloalamedas, que hacen como ese cambio de privilegiar a cuáles son los actores que necesitamos, cuáles son los modos de transporte que necesitamos privilegiar para garantizar este transporte limpio, sostenible y multimodal. Más adelante, si les parece, nos detenemos un poco en los temas de transporte y de infraestructura. Avanza, por favor. Y aquí pues una relación casi que necesaria de hacer entre toda la apuesta por el sistema de transporte masivo y cómo eso se ve reflejado en nuestra norma de tratamientos, usos del suelo, porque pues casi que es una consecuencia lógica que los mayores desarrollos inmobiliarios se generan en torno al sistema de transporte colectivo, y por eso las apuestas de los tratamientos de renovación, sobre todo, y de las áreas de actividad estructurante están ordenadas en torno al transporte colectivo, porque sabemos que parte de ese desarrollo orientado al transporte pues tiene que ver con pensarnos en la captura de los plusvalores derivados de los procesos, digamos, digamos, toda la incorporación de la infraestructura de transporte público en la ciudad, que finalmente termina movilizando unos plusvalores a esos ejes de transporte. Entonces, esta norma pues, no desconoce ese fenómeno que ya pues todos conocemos, por eso las intenciones normativas están muy asociadas con las decisiones sobre los sistemas de transporte. Avanza, por favor. Y parte de ese cuidado que les hablábamos tiene que ver con el ecourbanismo y la construcción sostenible. Las grandes líneas quedaron generadas en POT. Necesitábamos dejar ese norte claro en el ordenamiento territorial para poder empezar a incentivar el licenciamiento de proyectos con este enfoque. Esto se va a complementar con la reglamentación de nuestra política de urbanismo y construcción sostenible, que nos va a permitir detallar un poco cómo lo vamos a medir, cuáles son los incentivos, etcétera. Pero las grandes líneas quedaron marcadas ya en POT para esto. Avanza, POT. Y en este otro enfoque del cuidado que tiene que ver con la equidad, con el cuidado de las personas, de las mujeres, de las niñas, de los niños, de los adultos mayores y de las personas en condición de discapacidad o con discapacidad, pues hay también un fuerte énfasis, y por eso casi que nuestro sistema de soportes urbanos decidimos denominarlo el sistema del cuidado, porque básicamente es el enfoque. Partimos de una ciudad cuidadora que tiene que tener como norte el cuidado por estas poblaciones, digamos, cuidadoras y objetos del cuidado. Avanza, porfa. Entonces, pues ahí en esa orientación al cuidado voy a tratar de ir un poco más rápido porque creo que me detuve en lo conceptual. Pues tenemos ya en nuestro contenido programático la identificación de 45 métodos de cuidado que nos van a permitir tener a una escala muy próxima y sobre todo muy asociados a las áreas de intercambio modal, la diversa oferta de servicios y de soportes del cuidado que le permita realmente a la población tener acceso próximo a una gran batería de soportes. Parte de la problemática que teníamos con la expedición del POT anterior era pues que todo estaba supeditado a la reglamentación de los planes maestros de los equipamientos. Cada uno de ellos tenía una normativa específica que impedía en muchos casos la posibilidad de ubicarse equipamientos en cualquier lugar de la ciudad. Este POT toma una decisión enfática y abre la posibilidad de que cualquier tipo de equipamiento se pueda ubicar en cualquier lugar de la ciudad, precisamente para eliminar las barreras normativas y que ya las limitaciones sean de otro tipo, como el manejo de impactos, etcétera, pero que le demos la posibilidad a los sectores de moverse en todo el territorio urbano. Y hay otra lógica que se empieza a tratar de cambiar en el chip de los equipamientos. El suelo tiene que ser mixto, tiene que ser compartido, tiene que ser hibridado, para que los equipamientos compartan entre sí en una misma edificación, o los soportes o los servicios de cuidado compartan en una misma edificación una diversa oferta, y dejar de exclusivizar, digamos, el suelo de un equipamiento a un solo servicio social,
lo cual hace ineficiente esta cobertura de soportes y por eso también otra de las estrategias es esta mixtura e hibridación de usos en los servicios del cuidado. Avanza, por favor. En relación con digamos, la dimensión socioeconómica, pues claro, nosotros hemos tenido una asociación casi de génesis del modelo con la identificación de dónde se dan esos, digamos, como grandes consolidaciones de clúster y de diferentes servicios socioeconómicos y dónde está esa oferta. Y cómo eso se linkea con nuestro modelo de ordenamiento a través de las áreas de actividad estructurantes de grandes servicios metropolitanos, para tratar de dar y coser en coherencia el sistema orientado, el desarrollo urbano orientado al transporte sostenible, pero adicionalmente, digamos, como esta dimensión socioeconómica muy presente en la toma de decisiones del ordenamiento territorial, de tal forma que nos permita incentivar en donde necesitamos incentivar esa consolidación de clúster, para poder garantizar también, incluso en la ciudad de la proximidad, como donde la dinámica económica per se no lo estimula, cómo podemos nosotros capturar algunos de esos corazones productivos en las escalas locales para dinamizar el territorio de la escala local también en estas actividades socioeconómicas. Avanza, por favor. Entonces, pues, precisamente por eso nosotros consolidamos nuestras áreas de actividad en función de estas dinámicas socioeconómicas de nuestro modelo de ordenamiento. Y hemos identificado que tal vez aquí quisiera como detenerme, esto es parte de la gran apuesta del modelo de ordenamiento. Las áreas que ustedes ven como en verde oliva son las áreas que hemos identificado que requieren o se vuelven receptoras de soportes urbanos y receptoras de empleo en la escala de proximidad, porque son las que tienen los mayores déficits. Hemos identificado esa herradura del borde occidental como la mayor deficitaria, y allí debemos concentrar las acciones urbanísticas para que estas áreas realmente se vuelvan receptoras de soportes urbanos y receptoras de empleo. En contraste, en verde Navidad, digámoslo, están las áreas generadoras. Estas son las que hemos identificado con unos mayores superávit, no digamos que superávit, pero que están mucho mejor respecto al promedio de toda la ciudad en términos de soporte. Por tanto, las acciones que hay que concretar en estos territorios no son tanto de cantidad, sino de calidad de esos soportes, y por ello se vuelven zonas generadoras para la transferencia, digamos, de las obligaciones en las zonas que son receptoras. Pero adicionalmente estas áreas verdes se vuelven, se separan también en receptoras de vivienda de interés social, que son para contrarrestar, digamos, ese fenómeno de segregación socioespacial. Pues necesitamos llevar soportes a las áreas deficitarias y tratar de acercar la vivienda a las áreas superhabitarias. Por eso en las áreas verdecita Navidad tenemos también la congregación de las áreas receptoras de vivienda de interés social, conscientes que esta disminución de la segregación socioespacial solo se logra con esos dos tipos de acciones, acercando la vivienda a los grandes soportes y trayendo soportes a las áreas más deficitarias. Ese es parte del esquema conceptual del modelo de ordenamiento, que es como la gran apuesta de este plan de ordenamiento territorial, y que se concreta a través de los instrumentos de gestión y de financiación, digamos, esa inversión de la tendencia natural a segregar las zonas de la periferia, a ubicar la vivienda de interés social y prioritario en la periferia y a garantizar los mayores soportes justo donde se está dando la renovación y la mayor consolidación del potencial normativo de la vivienda. Entonces, la idea de invertir un poco esa tendencia con el modelo de ordenamiento se ve muy claramente en este mapa de áreas de actividad y de cómo funciona, digamos, esta dinámica. Y en consonancia, como les hablaba, en esta protección de los clústeres económicos, las áreas de grandes servicios metropolitanos están un poquito competidas por el otro mercado, que es el mercado de la vivienda, pues se les da una connotación especial, una protección, digamos, de los usos y de los servicios que da
Allí la idea es consolidar esos clústeres económicos en estas áreas y también clúster de servicios del cuidado, y tratar de que eso se cuide un poco de la presión del mercado por la oferta de vivienda en este tipo de suelos. Avanza, por favor. Parte de la apuesta por la densificación tiene que ver con la renovación, que no nos estamos expandiendo, que es una decisión ambiental, entonces tenemos que densificarnos, y para esa densidad hay un aspecto clave que tiene que ver con el cuidado, y es el tema de la protección a moradores. Aquí establecemos claramente como unos principios rectores de la protección a moradores en los proyectos, porque pues no concebimos una ciudad cuidadora que gentrifica, y en ese sentido hay que garantizar que haya unos debidos procesos de participación y co-construcción con los mismos moradores de estos proyectos para garantizar la proximidad de la escala local de estos mismos moradores, es decir, que no tengan que ser expulsados de ese territorio, sino que tiene como grande apuesta, como dos de las grandes apuestas, que los moradores permanezcan en el proyecto y que incluso puedan invertir en el proyecto. Avanza, por favor. Adicionalmente, parte del cuidado tiene que ver con la vivienda informal y las decisiones que tomamos sobre estos territorios informales, que sobre todo buscan que el ordenamiento territorial no los encasille en las dinámicas y en las lógicas urbanas tradicionales, sino que se reconozca la particularidad de este territorio informal para que asimismo las salidas sean consecuentes con algunas realidades que ya existen allí y que por restricciones normativas pues muchas veces resulta difícil de incorporar en estos territorios informales, y lo que necesitamos es que puedan acceder, digamos, a las ofertas de los programas de mejoramiento con toda la calidad, digamos, que se requiere, pero también con el reconocimiento de la particularidad que tiene este territorio informal. Avanza, porfa. Avanza, porfa. Ya me están haciendo aquí guiño, que acabe, que acabe. Bueno, aquí fue otra discusión larguísima que tuvimos que dar con el gremio de los constructores, y es sobre el área mínima. Nosotros tomamos una decisión radical frente a cuáles son las áreas dignas para una vivienda, sobre todo en lo que tiene que ver con interés social y prioritario, y pues ahí nos mantuvimos en el área mínima de vivienda, precisamente porque estábamos viendo fenómenos de viviendas de 18 metros que no permitían eventualmente la realización de la totalidad de las funciones de la vivienda, y eso no se veía reflejado, digamos, en un aumento de sus zonas comunales, etcétera. Entonces sí necesitábamos restringir que, por ejemplo, que toda la oferta de vivienda de interés social y prioritaria tuviera unas condiciones dignas de espacio para la habitación, porque aparte incluso con la pandemia nos dimos cuenta que esto, las funciones de la casa se volvieron también funciones del trabajo. Entonces pues necesitábamos pensarnos y volver a ese núcleo de la vivienda mínima como centro de la discusión normativa de este plan de ordenamiento. Avanza, porfa. Y en relación con el cuidado de la democracia, pues hay una decisión que se toma, que no solo la tomamos nosotros, sino que, digamos, la ley orgánica ya nos faculta que las dimensiones de las entidades que gobiernan nuestro territorio sean homologables con las unidades de planeamiento local. Ustedes saben que tenemos una discrepancia entre la unidad de gobernanza, que es la localidad, y lo que teníamos antes como unidad de ordenamiento, que era la UPZ. Allí no había una armonización en esas dos escalas, y eso representaba problemas para la gestión y la destinación de los recursos, la priorización de proyectos de la escala local. Por eso en ese cuidado por la democracia estamos en el foco de las unidades de planeamiento local, cómo ellas se articulan con la unidad de gobernanza, que sería a futuro la localidad. Avanza, por favor. Entonces, bueno, esta generación de confianza, como les decía, le otorga al Consejo de Bogotá, pues, bueno, esto tiene que ver con la legitimidad de la discusión a través del plan de ordenamiento territorial, un poco contarles cómo fue, cómo se adelantó este proceso de participación y cuáles fueron esos logros.
Tuvimos 17 largos meses de planeación participativa a través de 27 canales. 30.703 ciudadanos participaron en más de 500 actividades desde mayo a septiembre del 2021. Y una cosa que es tal vez de las más relevantes y es que nunca antes nos habíamos tomado el trabajo de mirar uno a uno los aportes para ver qué tanto podíamos hacer una inclusión propositiva, digamos, una participación incluyente de estos aportes en nuestra formulación. Alcanzamos a incorporar el 74% de los aportes elevados por estos canales, y esto no se muere aquí. Vamos a seguir con los procesos de las unidades de planeamiento local y allí vamos a terminar de concretar muchas de estas iniciativas públicas de toda la ciudadanía que se canalizan para el proceso de reglamentación de las UPLs también y concretan esa escala del territorio local. Avanza, por favor. Si te parece, 2 minutos para terminar. De acuerdo. Bueno, acá muy rápidamente las 33 UPLs en las que dividimos el territorio, que a futuro, como les digo, esto será para una vigencia del 2028, como lo ordena la ley, pues van a ser las futuras localidades. Pero aquí lo más importante es que la distribución de las 33 unidades de planeamiento local se hizo muy en función de garantizar unas condiciones, por lo menos de densidad poblacional, homogéneas. Teníamos territorios súper grandes, como Bosa, como Suba, administrados por una sola localidad, con unos territorios muy disímiles en términos poblacionales, por ejemplo, como Teusaquillo, ¿sí? Entonces había unas disimilitudes en términos de magnitud y de cercanía y de proximidad, y por eso la decisión de vivir en un territorio mucho más próximo y más equilibrado en términos de densidad. Avanza, por favor. Ese cuidado de la democracia pues también tiene que ver con lo que ya les hablé al comienzo, y es el valor que cobra la identidad patrimonial y no solo los bienes de interés cultural, sino también algunas prácticas y saberes de nuestra tradición ancestral que se están incorporando como usos que se deben respetar en el ordenamiento. Avanza, porfa. Doctora Margarita, perdimos su audio. Se nos fue el audio. Ahí se escucha. Ya se oye, ya se oye. ¿Ya se escucha? Yo creo que avancemos. Esto hace parte de lo que ya les hablé al comienzo de cómo la estructura integradora de patrimonio se volvió el eje estructurante. Y esta es un poco la conclusión de que no hay posibilidad de que haya sostenibilidad territorial sin que haya cuidado del planeta, de las personas y de la democracia, que son estas 3 dimensiones de las que les hablé. Yo creo que paremos ahí. Bueno, muchas gracias, doctora Margarita, muy amable, muy interesante. A propósito, pues tengo que excusar a la doctora María Mercedes Jaramillo, deseándole una pronta recuperación, al igual que la doctora Yadira Díaz, quienes estaban programadas, pero lamentablemente no nos pudieron acompañar por problemas de salud. La metodología que hemos adoptado es que vamos a poner una contraparte de una presentación de 10 minutos de algunos de los aspectos más relevantes. Quiero invitarlos a presentarles a nuestros invitados especiales, y la hoja de vida pues de todos es brillante, es un poco extensa, pero quisiéramos más que aprovechar más bien que la lectura de la hoja de vida, el contenido de sus apreciaciones con respecto al POT, que es, digamos, le sacamos mayor provecho. Entonces, sencillamente quiero invitar al ingeniero Darío Hidalgo. Es un buen amigo de tiempo atrás, de Planeación Nacional, ocupó varios cargos en planeación, fue gerente de la empresa Metro de Bogotá. El ingeniero Darío también ha trabajado con Bloomberg en los temas de seguridad vial. Él es PhD de la Universidad de Ohio en los Estados Unidos. Adicionalmente, actualmente se desempeña en
fue su gerente del Transmilenio también y se desempeña como profesor de logística y transporte en la Universidad Javeriana. Entonces, él tiene algunas inquietudes sobre el tema específicamente de transporte y movilidad sostenible. Tendríamos que en el POT aparece una relación interesante de todo lo que son los proyectos nuevos. Entonces, una inquietud es la duración que van a tener esos proyectos, si alcanzan en el plazo que están estipulados, pero quiero que sea el ingeniero Darío Hidalgo, entonces, el que en 10 minutos nos haga su contraparte. Esa es la contraparte de lo que se ha planteado. En cada uno de los temas lo haremos de la misma manera. Adelante, Darío, bienvenido. Muchísimas gracias, Santiago, muchísimas gracias, Margarita, por esa presentación de un documento que es pues la hoja de ruta para nuestros próximos 12 años, 12, 15 años, y que realmente pues es a donde le queremos apuntar y que pues resulta de un proceso de planificación con decisiones políticas difíciles y fuertes y también con muchos aciertos. Yo, una observación general, que a mí no me gusta mucho el lenguaje de apuestas, porque las apuestas se pueden perder. Realmente son riesgos y normalmente cuando apostamos es más el riesgo de perder que el riesgo de ganar. Pues esa es la base con la cual los apostadores hacen sus fortunas o las pierden. Y realmente la mayoría de las veces las pierden. Y realmente lo que la ciudad deja en el POT es una serie de elementos de ordenamiento territorial de políticas públicas de una ambición bastante importante, y en lo que me compete, porque soy especialista en movilidad, transporte y especialmente en la movilidad sostenible, pues yo creo que lo que dejamos dibujado en el POT, porque más allá de una serie de normas escritas, son esos mapas y toda esa cartografía y todos esos elementos que nos dejan cómo nos organizamos para seguir viviendo y sobre todo para seguir protegiendo nuestro entorno y mejorar la calidad de vida de los que habitamos este territorio, que ya no es solo Bogotá, sino es Bogotá y la región, porque esa también tiene esa proyección en nuestro plan de ordenamiento territorial. Y en movilidad, pues el tema es increíblemente ambicioso: 5 líneas de metro, 7 cables, 14... Se nos fue el sonido. De corredores verdes, que la decisión sobre la tecnología que se utilizará en cada uno de ellos será resultado de análisis de alternativas bien estructurado, bien hecho, algo que no es normal. Normalmente en la ciudad decidimos y luego justificamos, y tal vez esa sea una de las cosas que pues llama la atención, y es que tenemos 5 líneas de metro y no necesariamente la decisión de cada una de ellas responde a un análisis de alternativas, sino esta es es valiosísimo para la ciudad tener ese dibujo del transporte masivo que queremos, y que no solo es transporte masivo, es también la mejora sustancial de la accesibilidad a pie, de la accesibilidad en bicicleta, con proyectos de bastante envergadura en términos de desarrollo de la red de bicicletas, en desarrollo de la política pública, de ese componente de la movilidad que tiene la ciudad. Yo lo que me siento es contento de ver tantas cosas juntas y valiosas para el avance de la ciudad. Y una discusión que Margarita no tocó, pero que creo que es esencial, es los perfiles viales a los que le apuntamos hacia el futuro. Y es devolver de una tradición de muchos años que enseñamos nosotros en las universidades, pero nos toca devolvernos de ella, de priorizar el transporte individual sobre el transporte a pie, en bicicleta y transporte público. Y los perfiles viales fueron una de las controversias que tuvo el debate en el Consejo de la Ciudad y en general con la comunidad, pero yo me siento que en general esos perfiles viales están de acuerdo con y son consistentes con lo que queremos, de la manera como queremos movernos en la ciudad.
esto no cambia los perfiles de lo que ya tenemos, pero sí de todo lo que construyamos y reconstruyamos de aquí en adelante. Y la mayoría de lo que vamos a hacer en movilidad es reconstrucción. Las líneas de metro sobre corredores que hoy existen, los corredores verdes sobre corredores que hoy existen. Y el gran ejemplo pues, de corredor verde va a ser la carrera séptima, que ya se hizo la evaluación de alternativas y la carrera séptima va con buses eléctricos, pero eso no significa que todos los otros corredores vayan a ser de buses eléctricos. Cada corredor tendrá su discusión. Y el otro gran debate que se generó alrededor del tema es, además de los accesos que ya están en marcha, la ALO Sur, Autopista Norte, Carrera Séptima, Calle 13, de la cual esperamos decisión definitiva de inversión del gobierno nacional con el gobierno local apenas pasen las elecciones. También está la vía Subacota, quedó por fuera por ese respeto inmenso y mandato de respeto a la reserva Vanderham, quedó fuera del plan de ordenamiento territorial un dibujo que habíamos hecho hace muchísimos años, y era el dibujo de la avenida longitudinal de Occidente, dibujo que fue mucho más allá de un dibujo porque también se compraron muchos predios para desarrollarlo, predios que ahora pues muy eventualmente en el tramo norte van a ser utilizados para equipamientos urbanos y otras cosas que también necesita la ciudad. Pero a mí sí me quedó como foja Suba, y solamente quiero hacer el comentario ahí porque Suba urbana, lo que ya está urbanizado, no al norte de la Conejera, no la reserva Vanderhamen, no Suba rural, que siguen siendo rurales y van a seguir siendo por mucho tiempo de esa manera. Suba urbana no quedó bien conectada. Tiene la segunda línea del metro que también espera financiamiento en los próximos meses, muy pronto, ya está muy avanzado el proceso y falta la decisión definitiva de inversión con el gobierno nacional, pero en todo el resto de la conectividad es bastante precaria. No sé si esto sea un ajuste a futuro o no. Esa parte urbana de la ALO Norte, que ya está construida la ciudad y que necesita acceso y que se puede hacer protegiendo el humedal Juan Amarillo, el salitre, es algo que nos quedó faltando. Pero el resto, pues uno lo único que puede tener es check de muchas cosas que vamos a tener, es el reto de cómo las vamos a financiar y ejecutar y gestionar cuando hemos sido tan malos, hemos sido muy buenos planificando y hemos sido tan malos ejecutando. Muchas gracias. Gracias, Darío, muy amable. No sé si la doctora Margarita quiere hacer una respuesta breve. Pues realmente es que coincido con Darío en que es una apuesta, bueno, ya no voy a poder decir apuesta, ¿viste? No, pero pues sí quisimos en el plan de ordenamiento territorial congregar una serie de sueños que teníamos desde antes. Y es que toda la norma urbanística se orientara en torno al transporte sostenible, que definiéramos una pirámide de actores claros digamos, en nuestra pirámide de actores de la calle, y ahí de pronto una precisión con respecto a los perfiles. Y es que yo siento, y pues era como la percepción que teníamos nosotros, que los perfiles fijos que teníamos de la norma anterior, que eran los perfiles señalados en el plan de ordenamiento del 190, se volvían un corsé que no permitía capturar las particularidades propias del contexto, ¿sí? Si yo estoy hablando de que necesito una ciudad que privilegie, por ejemplo, a determinado actor en determinado lugar de la ciudad, yo tendría que poder tener cierta flexibilidad para el manejo de los perfiles viales y no lo tenía. ¿Qué hace el POT? Define cuáles son esos mínimos para cada actor en los tipos de vías, y eso nos parece mucho más enriquecedor para el diseño, a diferencia del sello que estamos acostumbrados a ver de por toda la ciudad nos vamos con este típico perfil, y posibilidad de jugar con las franjas funcionales en virtud de las demandas propias de la movilidad local o de la movilidad que se está pensando, pues nos daba a nosotros mucho más juego y a las entidades mucho más juego para pensarse en unos perfiles diferentes. Tal vez eso nos permite hoy pensarnos en unos corredores verdes
en donde la franja funcional de paisajismo, por ejemplo, y para la resiliencia urbana sea mayor, incluso, y si necesitamos resignar un mixto en ese perfil, o necesitamos que el mixto se conforme o que el perfil se conforme de un par vial con otra calle, esa facilidad de jugar con las franjas funcionales me permite, digamos, la movilidad que no tenía con las normas fijas del 190. Entonces aquí se trata es más de empezar a abrir la posibilidad de jugar, depende mucho de nosotros desde lo público, garantizar la inversión de la pirámide, y ese sí es el reto. Y es que realmente en la definición de los perfiles estemos atentos a que respondan a ese criterio y no a otro, ¿sí? Eso diría yo, digamos, con respecto al tema de los perfiles. Ahora, con respecto a SUBA, nosotros de todas formas en el marco de la actuación estratégica, pues sí tenemos previsto darle una solución a la zona de la LO, ya no con esa vía de 100 metros pues que teníamos señalada, pero sí con una infraestructura, digamos, entre intermedia y local que satisfaga algunas demandas de conectividad que tenemos, pero que adicionalmente nos garantice una reserva para otras estructuras del cuidado, que tengamos la posibilidad de interactuar con otros equipamientos, etcétera, en un mismo espacio, que no se reserve únicamente al vehículo automotor, sino que podamos convivir, digamos, los diferentes soportes allí, sin dejar de darle solución, digamos, vial a esa zona de SUBA, en donde tenemos, digamos, la reserva de la LO. Y por eso la actuación estratégica de la ciudad de la educativa y del cuidado, pues tiene que ver con la definición de qué pasa en ese gran corredor que tenemos reservado. Muchas gracias, doctora Margarita. Muchas gracias, Darío. Volveremos también ahorita en el ciclo de preguntas Muchas gracias. Muy seguramente. El segundo lineamiento del POD es, hablemos de Bogotá hacia una vuelta de un enfoque ambiental eminentemente, reconociendo nuevas áreas, protegiendo la reserva Van der Hamen, el río Bogotá, y es así como el POD ha planteado este lema de reverdecer de Bogotá. Entonces, en este momento me parece muy pertinente la intervención de la doctora Juana Hoffman, quien es abogada especialista en Derecho Urbano con maestría en Ordenamiento Ambiental de la Universidad de Sheffield en el Reino Unido y candidata a doctorado en la Geografía de la Universidad de Barcelona. Cuenta con alta experiencia en el sector público y privado. Y luego invitaremos entonces a la doctora Diana Wiesner, quien haré su presentación tan pronto como contraparte de la... Entonces, adelante, doctora. Muchas gracias, doctor Santiago. Buenas tardes a todas y todos en esta fría tarde. Gracias por conectarse para escuchar sobre este tema que es de interés de todas, ¿no? Primero diría que sí tiene, digamos que sí plantea una ambiciosa apuesta este plan de ordenamiento, porque queremos que la estructura ecológica sea la ordenadora del territorio, queremos consolidarla, la simplificamos e incorporamos estas normas de superior jerarquía que estábamos en deuda de reconocer. Además, planteamos, digamos, reconocemos todas las formas de vida, y esto implica el reto de pasar de un enfoque antropocéntrico del ordenamiento a uno que reconoce los sistemas de vida y les da además un lugar en el ordenamiento, conscientes además de la crisis climática, de la emergencia climática, del momento en el que estamos y de las vulnerabilidades que tenemos como ciudad. Les cuento un par de datos rápido. Bogotá es además una ciudad megadiversa. Esto implica que tenemos que tener unas sensibilidades distintas cuando abordamos el ordenamiento ambiental. Tenemos 378 especies en total, 155 especies en aves, y la responsabilidad de cuidar y de conservar estos ecosistemas, de conectarlos y de ampliar la estructura, pues es parte de lo que debe responder el ordenamiento territorial. Como decía la subsecretaria Margarita, tomamos unas decisiones claves, disminuyendo el suelo de expansión con el fin de proteger la reserva Tomás Van der Hamen, con el fin de garantizar la conectividad entre los cerros y el río Bogotá, proteger el río Bogotá y el valle aluvial, tomando la decisión de no urbanizar el río. Actualizamos en un 95% los cuerpos hídricos del distrito, declaramos nuevas áreas y además tenemos nuevas figuras de protección.
Uno de los grandes cambios, digamos, pasamos de que los humedales fueran parques a que fueran reservas. Esto es importante porque aumentamos la categoría de protección y además prohibimos su endurecimiento. Estos son unos ecosistemas urbanos muy importantes y que además están en el corazón de las y los que habitamos esta ciudad. Y además declaramos nuevas áreas. Finalmente, digamos, también es importante reconocer que este POS reconoce y encausa acciones para el cumplimiento de 2 órdenes judiciales que son muy importantes. Las sentencias sobre los cerros orientales y la sentencia sobre el río Bogotá. En cerros incorporamos las órdenes que nos daba el Consejo de Estado y mantenemos el área de ocupación público prioritaria con la funcionalidad de tener una función pública ambiental, y frente al río, que es un reto enorme que tenemos como distrito, pero además que tenemos como región, incorporamos las disposiciones del Plan de Ordenamiento de Manejo de la Cuenca Hidrográfica y estamos intentando articularnos también con los municipios colindantes para lograr su descontaminación. Es por esto que este plan incorpora además estrategias para la gestión del riesgo de desastres y el cambio climático. Y esto lo que nos va a ayudar en un largo plazo es a incrementar la capacidad de resiliencia del territorio frente a la ocurrencia de desastres derivados de la variabilidad climática, ¿cierto? Entonces, es por esto que identificamos y zonificamos amenazas en Bogotá, buscando la reducción de los riesgos existentes o también la generación de nuevos riesgos por la inadecuada localización de la población. Por eso promovemos la corresponsabilidad en la gestión del riesgo, que es un cambio muy importante con respecto al 190, y la capacidad adaptativa, lo que va a implicar adoptar unas nuevas prácticas en el ciclo de vida de edificaciones, de diseño, de construcción, y esto se ata con lo que nos comentaba la subsecretaria de los retos de la reglamentación. Y finalmente, para darle espacio a Diana y empezar lo más interesante de esta charla, que es como la conversada, pues esta incorporación de la gestión del riesgo junto con el fortalecimiento de la estructura ecológica nos va a permitir construir comunidades resilientes y adaptadas, que reconocen los sistemas de vida y que así podamos reducir el impacto de las amenazas de origen natural y lograr unos territorios adaptados frente a la crisis climática. Intenté ser muy breve simplemente para que en la conversa podamos seguir puntualizando varias cosas. Muchas gracias, doctora Juana. Entonces le doy la bienvenida a la doctora Diana Biesner, quien es fundadora y directora de la Fundación Cerros de Bogotá. Ella es arquitecta, diseñadora de la Universidad de los Andes, especialista en arquitectura del paisaje de la Universidad de Buenos Aires, máster en bioclimática y estudios en biodiversidad, planeamiento urbano y ciencias sustentables. Y les repito, pues los que quieran detallar su extensa y valiosa hoja de vida para no enumerar todos los temas, pues la pueden consultar en la página del evento. Entonces, adelante, doctora Diana, y bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la escuela por invitarnos a este conversatorio tan importante y tan necesario para todos en la construcción y en la contribución de lo que es el plan de ordenamiento. Juana, muchas gracias por la introducción. Básicamente, pues obviamente hay un gran aplauso y un reconocimiento porque por primera vez se menciona la biodiversidad y la inclusión de todas las formas de vida en el ordenamiento de la ciudad, así como la protección de los paisajes bogotanos que se mencionan en diversas ocasiones, la protección de los suelos agrícolas y el derecho a la ciudad con la inclusión de género. Han habido, digamos, históricamente dentro del desarrollo de la ciudad un gran esfuerzo por cerrar las diferencias de equidad en la accesibilidad a las áreas verdes y digamos que todas estas metas que nos hemos propuesto históricamente con respecto al incremento de áreas verdes por habitante o de áreas de acceso equitativo a la naturaleza han sido pues muy ambiciosas, muy difíciles de alcanzar, ¿no? Seguimos con unos indicadores muy bajos. Y pues nosotros hemos recalcado, digamos, la importancia y las oportunidades como de incrementar el área verde por habitante en lo que es el área de ocupación pública prioritaria, como lo acabas de mencionar, lo cual sumaría prácticamente 1 metro más de área verde por habitante. Sin embargo, a pesar, digamos, de que aparecen determinados o reconocidos estos parques de borde dentro de los cerros,
no aparece claro, digamos, cómo puede ser la herramienta para que pueda ser implementado e incluido dentro de la contabilización de las áreas verdes, ya que generarían, digamos, a todo lo largo de la ciudad una accesibilidad bastante importante de los ciudadanos. Vemos, digamos, pues nosotros somos grandes defensores de los cerros de Bogotá y pues vemos que no solamente se puede reducir a plantear, digamos, a mantener lo que menciona el fallo del Consejo de Estado, sino que hay, digamos, una complejidad, digamos, en la aplicación y por eso pues no se ha podido cumplir el fallo. Entonces, efectivamente, un poco las reflexiones son, efectivamente tenemos unas intenciones muy interesantes y muy buenas con respecto a lo que sea realzar los ecosistemas bogotanos, sin embargo ya en la implementación se ve muy difícil y muy reducido y no se dan las luces, digamos, de cómo hacerlo para que sea efectivo y que sean unas acciones ya implementadas. Por ejemplo, también con respecto a otros ecosistemas, como mencionas, efectivamente se han reconocido dos más de los humedales, la Tingua Azul y el humedal Escritorio. Sin embargo, si uno recoge los trabajos hechos por la Fundación Humedales, hay 84 humedales inventariados y solamente 17 reconocidos. Entonces, un poco es lo mismo hablar, digamos, de que tenemos unas ambiciones de poder reconocer todos estos espacios del agua en los cuales ustedes tienen claramente unos criterios, pero no, digamos, cómo hacer para que, como indicador de una ciudad biodiversa y resiliente al cambio climático, efectivamente hable de la integración de todos sus humedales. No sé si seguiría a hacer pues una última reflexión y una pregunta para que puedas responder, digamos, seguir en esta conversación. Es, digamos que, claro, también con respecto a las metas de arborización urbana se han hecho grandes esfuerzos para cumplirlas, pero esto, pues, que es otro indicador de biodiversidad, no solamente en términos de cantidad, sino en calidad. En Bogotá, ¿cómo vamos? Seguimos viendo grandes brechas para su cumplimiento, muchas dificultades de lugares para arborizar. Entonces, ¿qué diferenciaría al POT en estas herramientas para implementarlo eficazmente? Y básicamente, pues sí quisiera ahorita dar una segunda reflexión con respecto a las áreas de gestión de riesgo y de borde, pero le quiero dar la palabra a Juana para poder cerrar con esta última reflexión. Adelante, doctora Juana, adelante. Vale, Diana, pues estoy de acuerdo contigo que nos enfrentamos a unos retos frente al hacer, ¿no? Y el hacer en temas ambientales es aún más complejo porque tenemos muy poco presupuesto, porque históricamente en el ordenamiento ambiental ha estado rezagado frente a la expansión y a la consolidación urbana, ¿no? Como si lo urbano no fuera propiamente lo ambiental. Entonces, ese es el primer reto. Tenemos unas metas en el plan de ordenamiento de la consolidación del 100% de la estructura ecológica principal en 12 años, Diana. Y esto nos implica como distrito usar la imaginación, porque las normas, que era justo lo que hemos conversado, las normas resultan mucho más estrictas que las realidades que son dinámicas. Entonces, el uso de la imaginación, que es algo muy mágico que tiene el ordenamiento territorial, que nos obliga a imaginar, justamente nos obliga a en este momento estar pensando nuevos instrumentos de adquisición del suelo que no impliquen usar justamente esa cartera ambiental como la transferencia de derechos de edificabilidad, ¿no? Entonces, ese es solo uno, pero la idea sí es seguir aplicando otros instrumentos. Y finalmente, antes de dar la palabra a Margarita para que nos cuente unas reflexiones sobre arborización y espacio público, yo quiero mencionarles que los ecosistemas no existen o dejan de existir porque tengan una declaratoria. En esto hablo sobre los humedales, sobre los páramos, y si es necesario, Diana, lo que tú mencionas, ir hacia una declaratoria de todos los humedales, pero los humedales dentro del plan de ordenamiento están reconocidos como estos ecosistemas donde hay un cuerpo hídrico estacional y están unos lineamientos sobre los usos de lo que se puede o no hacer. Lo que en este momento sí está un poco en vilo es el tema de la administración. Y nuevamente es otro reto enorme y es la administración de las áreas protegidas públicas del orden distrital, ¿no? Simplemente como dejando esas puntadas, Margarita, para que
complementes. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí. te estamos oyendo. No, solo para reforzarse que, digamos, de las dificultades, por ejemplo, que hemos tenido con el ordenamiento, es una cascada de instrumentación exagerada. Es decir, para poder hacer algo había que pasar por un plan, por todos los planes. Y eso ha dificultado un poco materializar las iniciativas. En este caso particular, por ejemplo, para la figura de los parques de borde, quitamos un instrumento que estaba intermediando la gestión de los parques, que eran los planes directores, y tratamos de dejar esos contenidos normativos señalados directamente en el plan de ordenamiento territorial, de tal forma que la viabilización de proyectos de parques pudiera hacerse de una forma mucho más expedita. Entonces, eso es parte de eso que tú preguntas de cómo se piensa lograr. Parte de eso fue quitar un poco esa intermediación, pues dejar la decisión tomada de una vez desde el plan de ordenamiento territorial en relación con los índices de diseño asociados a las vocaciones de los parques, y ahí ya empezar a aterrizar esto en un instrumento mucho más sencillo, que es el que ya siempre hemos usado, que es el del proyecto específico, y que no requiere como esa escala de intermediación. Hay otra cosa con respecto a la arborización, creo que la pregunta que tú haces es cierta, y es, bueno, cuando el jardín quería entrar a arborizar, decía, pero ¿y en dónde? Sí, ya como que se me acabó el suelo. Parte de las decisiones que se toman asociadas a la línea de la renaturalización y el reverdecimiento tienen que ver con que no nos vamos a expandir más, entonces pues tenemos que usar el suelo que tenemos, y un poco la reflexión es: el suelo que tenemos está en las condiciones que queremos, y por eso la decisión que se toma aumentar los porcentajes de zonas verdes, incluso si es necesario remover coberturas duras, o impermeables para poder darle pie a la renaturalización, se vuelve una de las estrategias fundamentales. Para eso, por ejemplo, nos pusimos una meta, hicimos un balance no más de la escala distrital, o sea, de los parques de la escala estructurante, muchos están por encima de los niveles admisibles de endurecimiento. Entonces, como que dijimos, bueno, cojamos ese gran panorama y casi que hay una instrucción de usted se tiene que volcar hacia este escenario de renaturalización. Con el escenario de renaturalización, yo ya obligo a cumplir con unos porcentajes de zonas duras y de zonas verdes, un poco más equilibrados en función de la vocación, y eso me garantiza la habilitación de suelo, tierra plana lo llama la secretaria, para que podamos implantar allí coberturas vegetales. Entonces, la primera estrategia es reconvertir suelo duro. Eso nos pasa con parques, pero nos pasa también con infraestructura vial, con calles. En esta lógica de la reconversión del perfil vial nos va a permitir que algunas zonas que estaban endurecidas podamos reconvertirlas y renaturalizarlas para garantizar que sobre esa misma infraestructura que ya existe podamos empezar a encontrar estrategias de renaturalización y de reverdecimiento. También nos pasa con los canales. Todos los cuerpos hídricos artificiales o los canales que se han impermeabilizado, también está señalada en la estrategia de renaturalización cómo paulatinamente debemos tratar de volcar esto hacia una estrategia de renaturalización. Entonces, más que ahuecar suelo, en términos de conseguir un suelo donde no hay, es usar el que tenemos para reconvertirlo. Eso es parte de la estrategia de renaturalización, que viene también aparejada el incremento de cobertura vegetal para lo existente. Y para lo nuevo teníamos una gran debilidad, y era la definición de porcentajes mínimos de zonas verdes. No lo teníamos en ningún lado. Entonces decidimos decir ya cuánto es lo mínimo de zonas verdes, no solo para los espacios de encuentro, sino también para las vías y para las calles, cuál es ese porcentaje máximo de endurecimiento, de tal forma que yo para los nuevos desarrollos ya tenga el chip incorporado de no me puedo pasar de este nivel de endurecimiento. Gracias. Eso para los nuevos diseños. 2 minuticos para la doctora Diana, porque estamos un poquito apretados de agenda, y al final volvemos a una ronda de terminación. Adelante, doctora Diana. Voy a ser muy corta con la segunda reflexión. Hemos hablado, digamos, de que es un nuevo poder enfrenta a la ciudad, digamos, en términos de gestión del riesgo, y si hablamos de las periferias, pues son lugares que por su naturaleza son cambiante y dinámica, y claramente con unas dificultades de realidades geográficas y configuraciones. Dentro del POT ustedes hablan de un desarrollo rural sostenible. Dicen que contener los bordes son un reto ambiental
y hablan de que la ciudad no planificada debe ser resiliente y dinámica. Pero cuando observamos problemáticas como ejemplos, por ejemplo, el barrio San Luis y San Isidro, que es un área urbanizada, un barrio que no ha sido legalizado, una población que se identifica en los planos del POT como área de producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales en un lugar que son los cerros, en un páramo, que tiene pues un acueducto comunitario, pero no aparecen, digamos, entonces digamos un poco la pregunta es cómo se deben priorizar esas áreas neurálgicas y complejas con habitantes donde ellos tienen unas iniciativas de conciencia sobre ese territorio privilegiado y no comprenden cómo los clasifican como agrícolas y ganaderos. Entonces no sabemos si es un tema de que hay unos mecanismos rígidos que impiden reconocer esas realidades porque claramente es una tensión ambiental, el barrio sigue creciendo, sigue aumentando y la problemática sigue ahí. Entonces digamos no podemos decir que porque hay un tema de límite de servicios básicos no podemos dar una solución más integral a problemáticas tan complejas como estas. Muchas gracias, doctora Diana. Bueno, nuestra tercera dimensión del plan es novedosa, pues para mí, el tema de cuidado y proximidad. Es algo, entonces entiendo que la doctora Margarita nos va a ampliar un poco más sobre el alcance de lo que es el cuidado y la contraparte la llevará a cabo el doctor Juan Manuel Uribe Robledo. Entonces, adelante, doctora Margarita. No te oímos el micrófono, se quedó congelada la imagen. Perdimos a la doctora Margarita. Hacemos un segundo mientras vuelve a ingresar. Bueno, mientras tanto voy presentando al ingeniero Juan Manuel, al doctor Juan Manuel Uribe Robledo, quien es consultor e investigador en desarrollo local y regional en temas urbanos, de movilidad y espacio público, en prevención de desastres naturales y ordenamiento del territorio, experiencia en investigación, análisis y entendimiento de problemas sociales y económicos y su interrelación para elaborar propuestas y formular políticas públicas, programas y proyectos para el mejoramiento social y la sostenibilidad del desarrollo, entre otros muchos de sus exitosa hoja de vida. ¿Ya está la doctora Margarita con nosotros? No, queremos. No, señora, aún no. Ya. En las clases que yo dicto de planeación de los sistemas de transporte, pues es claro cómo uno tiene que anticiparse a la demanda y todo esto es creación de infraestructura, pues ya lo mencionaba Darío Hidalgo también. Pero uno de los temas que yo les digo siempre a mis estudiantes es el hecho de que uno no puede ser indiferente a un plan de ordenamiento territorial, uno tiene que participar porque va a ser el futuro cercano, inmediato y seguramente más remoto. Esa es la calidad de vida que vamos a tener nosotros como habitantes de una ciudad. O sea, es un deber ciudadano, así como lo es en la política la participación, sino pues, como decían algunos, como si no se hace política, se padece en la política, pues si no participamos en la construcción de nuestro plan de ordenamiento territorial, si no nos apropiamos de él, pues no nos interesa nada más, es decir, la ciudad no nos interesa. Ese es un punto que hay que motivar a los estudiantes también que nos acompañan hoy en esta presentación. No sé, entonces tal vez mientras recuperamos a la doctora Margarita podríamos invertir los papeles y primero, entonces, Juan Manuel, si te parece, adelante, mientras ella se conecte ya la ponemos al día. Gracias, Santiago. Muchas gracias a la Escuela de Ingeniería, la Escuela Colombiana de Ingeniería, por la invitación y por la promoción de este foro, lo mismo que a la Secretaría Distrital de Planeación por toda su participación. Es bastante complicado realmente criticar, si es que se puede llamar de esa forma, la propuesta que hacen del sistema de cuidado en el plan de ordenamiento territorial. Es decir, cómo puede estar uno en desacuerdo en la importancia de el cuidado del planeta o el cuidado de las personas o el cuidado de la democracia como se propone allí. Y menos aún
en que la propuesta lo que hace es tratar de generar una mayor acceso, una mayor proximidad, una creación de comunidad, una mayor inclusión de las personas en la ciudad sobre todo, porque todo el tema de visión de ciudad, en el términos generales tengo mis dudas sobre la palabra de los 30 minutos, de la ciudad de los 30 minutos. Esto empezó fundamentalmente en el tema de París, con el tema de los 15 minutos. No sé por qué se pasó a 30 minutos, me parece que es una distancia que es demasiado grande ya, incluso para una ciudad como Bogotá, y los 15 minutos me parecían mucho mejores para la construcción de esa visión de ciudad más integrada, de esa ciudad más comunitaria, en relación, por ejemplo, con todo el sistema de cuidado que propone el plan de ordenamiento territorial. Pero bueno, así fue como quedó. De todas maneras, esa parte de cuidado con todos sus elementos, sobre todo de agregación de infraestructuras y de sistemas de apoyo al cuidado de las personas, de los niños, de las mujeres, de las personas con discapacidad, etcétera, y que es para todo el mundo en general, creo que es una contribución inmensa a esa visión de una ciudad mucho más agradable, muchísimo más peatonal, de la ciudad que requiere menos movilidad de largas distancias y que permite un mejor reconocimiento de esa vida urbana. Para mí, en una ciudad tan segregada como es Bogotá, y pues esperando que las propuestas que se tienen allí de una mayor combinación, llamemos así, se decía ahora, de la vivienda de interés social en otras partes de la ciudad que no sea solamente en las periferias, me parece que es un interés bastante válido. Ojalá que se pueda lograr, no es fácil y no veo tan sencillo que se pueda hacer, pues es una ciudad que ya se había intentado, incluso creo que fue con la alcaldía de Gustavo Petro que se trataron de hacer algunas apuestas en ese sentido. Creo que fueron poco exitosas, ojalá que aquí se pueda lograr más, porque si no, realmente digamos que esa ciudad de los 15 minutos, con todo el sistema de cuidado, con esa visión que se tiene de disminuir distancias, de mejorar accesos, de hacer todas las cosas más próximas, en lugar de generar una ciudad muchísimo más democrática, lo que puede hacer es profundizar las diferencias sociales y las diferencias socioespaciales, porque vamos a generar guetos, vamos a generar localidades donde entonces la gente ya no tiene que salir y entonces se pueden presentar unos desequilibrios aún mayores. Esa sería mi única duda en relación con lo que se está proponiendo en este momento, porque repito, de resto creo que si eso se logra, todos los temas del sistema de cuidado van apuntando realmente a todo lo que uno quisiera que fuera una ciudad, una urbe, en el sentido del acceso, de la accesibilidad, de la proximidad, de los espacios públicos, de la necesidad de crear comunidad. Eso era como mi sensación inicial de lo que veo en el plan de ordenamiento territorial alrededor de ese tema. Muchas gracias, Juan Manuel. La doctora Margarita la ponemos al tanto porque perdimos la comunicación un momento. Juan Manuel comenta sobre la ciudad de los 15 minutos y la ciudad de los 30 minutos, de dónde a cuándo apareció. Los que manejamos el tema en otras ocasiones lo llamábamos ciudades dentro de las ciudades, se llamaba eso, es exactamente el mismo concepto, pero sí, surge a partir de estas líneas isócronas de tiempos de desplazamientos que se van midiendo al interior de la ciudad. Entonces, tiene un poco la impresión de que de pronto pueda derivar en la creación de ciertos guetos en la ciudad y que más bien ahunden las diferencias sociales en algunas regiones. No sé, ahora, lo de la economía del cuidado es algo muy valioso, como lo entiendo yo, en el reconocimiento a las personas cuidadoras de niños, de personas de edad mayor, adultos o discapacitados, en fin, que la economía general del país no le ha reconocido, incluso pues básicamente a las mujeres, que son muchas veces las cuidadoras. Hay que reconocer esas actividades. Entonces, no sé, doctora Margarita, nos amplía sobre el tema de cuidado y proximidad.
Pues no logro entender digamos, la inquietud en relación con guetos, pero digamos que lo iniciamos pensando en una ciudad de 15 minutos caminable y en la delimitación de estas unidades en esos espacios, pero claramente Bogotá es una ciudad demasiado grande, digamos, como para compararla, digamos, con otras ciudades del mundo que pueden lograr alcanzar esos niveles de distancia. Entonces, finalmente, la gran conclusión es poco que yo pueda acceder a un sistema de transporte que me conecte con esa escala de proximidad, ¿sí? Que adicionalmente sí congregue una oferta de servicios e incluso alcanzamos a delimitar algunos en el plan de ordenamiento territorial en uno de sus anexos, que los llamamos los ámbitos integrales del cuidado, que tenían mucho la lógica de dónde necesitamos garantizar que haya conexión, por ejemplo, del servicio del cuidado con los parques colindantes, con la estructura ecológica y armar unas actuaciones o unos ámbitos integrales de intervención y de focalización de la inversión pública, que también la idea que tenemos es que eso se empiece a detallar un poco en la reglamentación de las UPLs. La UPL se vuelve como ese ámbito de actuación de esa escala de la proximidad y eso nos va a permitir definir en esa escala cuáles son estos proyectos que nos soportan esa cobertura de servicios del cuidado, esa cobertura de los sistemas de parques, esa cobertura al sistema de transporte, que finalmente se nos vuelve esa ciudad dentro de la ciudad, sí, y era como tratar de planear esa escala mucho más próxima del territorio, que el plan de ordenamiento en su generalidad no va a lograr, digamos, pues llegar a ese nivel de detalle en la planeación territorial sería muy ambicioso para un plan de ordenamiento, por eso se deriva en este único instrumento, digamos, que lo concreta, que es la reglamentación de las unidades de planeamiento local. Allí estamos tratando de garantizar que por lo menos esos servicios del cuidado sí tengan una irradiación a justo donde se requiere, es decir, donde están, digamos, las densidades necesarias, donde el fenómeno de la economía, que eso es otra cosa importante, por sí solo no nos va a ayudar a potenciar esos lugares y necesitamos que la inversión pública entre a, digamos, influir en esos territorios de proximidad. Los otros territorios que se atienden, porque sabemos que el mercado lo va a concretar en torno a los grandes sistemas de transporte, digamos que esos se manejan con otros instrumentos, pero es necesario que en esta escala de la proximidad nos concentremos en aquellos territorios en donde el mercado no va a llegar, ¿sí? Y vamos a necesitar nosotros, desde lo público, activar, digamos, una diversidad de usos y de mezclas, propiciar esa diversidad de mezcla y activar con usos públicos esas nuevas dinámicas de ordenamiento de la proximidad, porque sabemos que ahí el mercado difícilmente vamos a lograr que lo concrete. Eso Muchas es un poco la intención. Doctora Margarita. Bueno, la otra dimensión que tenemos ahorita, más adelante hacemos una ronda final de todos nuestros invitados, es la reactivación económica a partir de la pandemia, de la pospandemia. Entonces, para ello está programado el doctor Omar Rodríguez, director de Economía Urbana de la Secretaría de Planeación. El doctor Omar Rodríguez es director, como les digo, de Economía Urbana, es economista con maestría en Economía de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Política Pública y Análisis de Política de la Universidad de Maastricht, como dicen los holandeses. Cuenta con experiencia nacional e internacional en el diseño, evaluación e implementación de política pública. Trabajó en el Departamento Nacional de Planeación, en las Naciones Unidas, Hábitat, de asesor del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a cargo de la formulación de la estructuración socioeconómica y creativa de innovación. Entonces, queremos escuchar la parte del plan relacionada con reactivación económica y como contraparte estará la doctora Ruth Cubillo, nuestra curadora urbana número 1 de la ciudad de Bogotá. Y ahorita hacemos la presentación. Adelante, doctor Rodríguez. Hola, buenas noches. Lo estamos oyendo muy bajito, de pronto si le puede subir al... Exacto, creo que está... ¿Me escuchan mejor?
Sí, ahí se oye mejor. Ah, perfecto. Buenas noches. Efectivamente, en la formulación de la estructura socioeconómica, creativa e innovación, como lo explico y lo he dicho en muchos espacios, es como ese espacio natural para las políticas públicas también, y recoge muchas de las condiciones habilitantes que se plantean en el POT, las condiciones de localización. Un buen ejemplo es las apuestas del cuidado, que por ejemplo busca liberar de tiempo sobre todo a las mujeres, pues en esta sociedad desigual en la distribución de tareas al interior del hogar o las tareas del cuidado. Lo que se busca es eso, como que las mujeres puedan participar de forma mucho más activa en el mercado laboral. Esa es una de esas apuestas que busca, de hecho, un doble propósito de generar oportunidades, porque además esto afecta de manera más severa a las familias de menores ingresos. Y busca eso, como en ese propósito de equilibrar oportunidades, permitir a esos hogares que tengan la oportunidad de generar esos ingresos adicionales. Pensando en la competitividad, por ejemplo, pues hay apuestas como que están atadas con la norma urbana, por ejemplo, que se permita la mezcla de usos. Y con eso se busca que la actividad económica pues, se reconozca en todas las áreas de la ciudad, que se pueda localizar en todas las áreas de la ciudad, con la debida mitigación y con sus debidos controles urbanos, pero que esto permita pues, ese ideal del que habla Jane Jacobs de las calles activas, de las calles vitales, que a su vez, de nuevo, pues generen esos círculos virtuosos de actividad económica y actividad social, y que, como lo explicaba Margarita, se concreten a través de las UPLs. Y esto es buscar esa equidistribución de oportunidades, equidistribución en la oferta social, en los soportes urbanos, pensando en salud, pensando en educación, por ejemplo, cuando uno habla de capital humano. Y eso, digamos, esos elementos, y adicionalmente el elemento de la movilidad y las grandes apuestas en movilidad, con esa multimodalidad que se busca, Metro, Regiotram, Transmilenio, y en esas áreas de confluencia de estas apuestas, lo que se busca es detonar, se localicen las empresas, que eso sea uno de esos factores que atraen empresas, la generación de nuevas empresas y por tanto generación de valor agregado y generación de empleos y de plazas de trabajo. ¿Sí? Cuando vemos, por ejemplo, ese trazado de la primera línea del metro, vemos que se quiere desarrollar esa área en el sur de la ciudad que siempre se ha buscado desarrollar, pero que ha sido tan difícil. Entonces, ese, de nuevo, es uno de esos propósitos, y buscando que los tiempos de desplazamiento de los trabajadores pues se logran entre 30 y 15 minutos, pensando también en la dimensión de la ciudad y en el volumen de población que se maneja para ella. Y pues para cerrar y continuar con esta discusión, grandes apuestas en la materia logística para desconcentrar, por ejemplo, el tráfico en la ciudad, pero que permita, pues que se permita la entrada y salida de productos, de mercancías, insumos, para producir productos terminados, de nuevo con alto valor agregado, para exportar no solo nacional, a la región, a los vecinos cercanos, pero también pues, a través de esa integración con nuestro aeropuerto para seguir siendo un mercado competitivo a escala internacional. Muchas gracias, doctor Omar, muy gentil. Entonces, quiero invitar como contraparte a la doctora Ruth Cubillos, quien es la curadora urbana número 1. Ella es arquitecta egresada de la Universidad Nacional, especialista en Derecho Urbano,
especialista en gestión de ciudad y territorio y en planeación territorial, con más de 20 años de experiencia en el ejercicio de curadurías. Y son justamente a los curadores urbanos a los que les tocará desarrollar las licencias de construcción que implica todo el plan de ordenamiento territorial. Adelante, doctora Ruth, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, estamos muy bien. Ahí se va bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Escuela de Ingeniería por esta participación, invitación a participar de manera tan importante y con tan ejemplares profesionales expertos. Le agradezco mucho a Margarita también que esté aquí con nosotros. Ella sabe que hemos estado muy activos los curadores porque efectivamente este POD pues ha generado como norma nueva muchas inquietudes a lo largo de estos 5 meses, 6 meses que ya llevamos de análisis y de aplicación de este POD. Entonces, sin más preámbulo, pues efectivamente dentro del tema que estamos hablando de la reactivación económica, efectivamente el POD tiene un desafío muy grande y así lo expresa en sus enunciados. Y su enunciado principal es promover la reconstrucción económica del desarrollo productivo. Y en este momento, en el papel de los curadores, donde somos tan sensibles precisamente a esta situación, porque es donde podemos determinar y encontrar que a través de la legalidad se encuentren ya los proyectos que tiene previstos tanto la administración en su modelo, pues también vemos cómo la norma llega también a los ciudadanos en general. Y en esa apuesta económica reactiva, efectivamente, pues juega un papel importante el acceso de las personas a esos espacios tan importantes que se están planteando desde el modelo de ciudad. Y también estamos viendo la apuesta que hay a través de la disposición que hay en la norma, de que los diferentes actores, de diferentes personas que acceden a hacer proyectos, no solo el gran constructor, sino también las personas del común, entran a participar en las obligaciones para efectos de revertir esas cargas urbanísticas, como se están denominando en este POD, esas cargas urbanísticas pasen a ser, se reviertan en las obras, tanto de servicios públicos, tanto de infraestructura, de vías, y en la infraestructura general del espacio público, que obviamente, como ya lo han dicho mis colegas en este panel, pues le están apostando a muchos digamos, a diversos espacios públicos que son los que efectivamente encontramos donde todos somos iguales, encontramos donde todos tenemos el derecho y tenemos la posibilidad de ejercer de mayor manera la igualdad. Y en la medida que esos espacios públicos sean adecuados y las definiciones que nos está generando esta norma para efectos de generarlo, pues es para nosotros de una manera muy importante. ¿Qué vemos los curadores? Y pues lo digo porque pues estamos en plena discusión. Pues vemos que todos estos desafíos, estas políticas, estas estrategias y estos objetivos que son específicos en muchos ámbitos, pero que en el momento que estamos haciendo de la reactivación económica, pues se vean concretos en la norma, porque pues los curadores, repito, somos sensibles a esa situación, somos los veedores de esa aplicación normativa y cómo esa norma refleja realmente los desafíos que se está proponiendo la administración en este corto, largo y mediano plazo. Entonces, en ese escenario, pues tenemos varias situaciones que hemos discutido a nivel normativo, pero que en el caso particular quisiera que Margarita nos comentara.
¿Cómo lograr que este instrumento del POT sea un POT incluyente? Un POT que definitivamente le da la posibilidad a las personas de que tengan mayores posibilidades de acceder a las economías y acceder a ese gran desafío que está diciendo este POT respecto a que sí se puede ver una reactivación. La gente va a poder tener un acceso, dicho de alguna manera, a la riqueza, como lo dice el desafío. Tener la posibilidad que la ciudad se incluya para que les permita acceder a la economía y que la economía de esta ciudad no sea una ciudad que excluya a las personas, sino sea una ciudad de oportunidades. Esas oportunidades que siempre la gente ve en Bogotá, pues se mantengan, pero las que están potencialmente definidas y que están en estas políticas y estrategias, también efectivamente se potencialicen y se vean de manera clara dentro de la perspectiva que tenemos y dentro del concreto de los proyectos que se están planteando aquí. Aquí estamos hablando a través de lo que puedo definir de la norma como está definida, pues la renovación urbana. Sabemos que Bogotá, parte de su gran pues déficit de suelo y de problemáticas tiene que ver precisamente con ese exceso al suelo. Pues la apuesta, que ya sabemos que la apuesta puede darnos una pérdida, es efectivamente que ese suelo se revitalice para efectos de tener la posibilidad de accesos a mayores condiciones de vivienda, mayores condiciones, pues que también debo decirlo, ahí tiene y está efectivamente la mezcla de usos que dice Margarita también, esa mezcla de usos que hace que la ciudad se active de todas las maneras, que no haya solamente zonas netamente residenciales donde nada se accede, sino que esa dinámica de mezcla de usos que se ha venido trabajando a lo largo de varias discusiones, pues efectivamente la vamos a empezar a ver a través de la normativa. Y esa mezcla de usos obviamente hace que la dinámica de la ciudad se diversifique y que además se lleguen a tener condiciones de accesos a las economías de una manera también diferente. Entonces, pues la pregunta para Margarita es esa. Muchas gracias. Margarita, adelante. Entonces, 2 minuticos, por favor, porque tenemos varias preguntas del público y queremos de todos modos atenderlas, porque adelante. Santiago me advierte que son 2 minutos porque me suelo extender. No, pero Ruth, yo creo que eso parte ya lo respondí, lo expuse cuando expuse el modelo de ordenamiento. Somos conscientes de que la necesidad de garantizar ese acceso, digamos, a los servicios y a los soportes tiene una contraestrategia, y es decir que tenemos unas áreas, como lo mencionaba, que son receptoras de vivienda de interés social y prioritario, que son las áreas mejor servidas de la ciudad, en las que esperamos que lleguen a través de programas, incluso en asocio con la Secretaría de Hábitat, que permitan realmente que allí se garantice esa oferta de vivienda de interés social y prioritario en donde la necesitamos, que es en los lugares mejor localizados. Pero en contraprestación a eso, digamos, hay unas áreas que hemos llamado receptoras de soportes y de servicios de comercio que tratan de traer justo a esa población más deficitaria los servicios del cuidado, las mezclas de uso, los corazones productivos de los que hablamos en economía urbana, para garantizar una reactivación de esos sectores más deficitarios. Entonces, eso está en el modelo, está previsto así, y es parte sustancial de los objetivos de este plan de ordenamiento, y es como revertir la tendencia de la segregación. Y creemos que eso es como la principal apuesta económica del POT, porque está pensado en lógica de ordenamiento territorial y de los usos del suelo y cómo los usos del suelo impactan precisamente en la movilización de las plusvalías y de los plusvalores del desarrollo urbano. Y adicionalmente, todos los instrumentos de gestión y financiación del plan de ordenamiento territorial son subsidiarios de ese modelo. Entonces, las transferencias de derechos de construcción, el mismo esquema de cómo está pensado el traslado de la obligación cuando es de
cuando se tiene que pagar, la que se deja, el sitio donde se deja, está pensando siempre en un modelo que trate de garantizar los equilibrios en los soportes y en la vivienda adecuada y acceso a los soportes urbanos. Ok, muchas gracias. Las ingenieras María Carolina Romero y Nuri Forero nos han consolidado varias preguntas del público y parecen interesantes. Hay una que hace sobre la navegabilidad del río Bogotá, si existe la posibilidad de integrarlo a un sistema de transporte de pasajeros por el río Bogotá, me parece interesante. Les agradezco si pueden encender las cámaras y alguno de ustedes puede o está interesado en respondernos esta. Y también hay otra sobre cómo funcionan las estrategias de barrios verdes o ecobarrios. Algunos asistentes también nos han hecho la pregunta, ¿cómo se articula el POT con los proyectos que ya se están ofreciendo en zonas ecológicamente estratégicas, especialmente urbanizaciones al norte y sur de la ciudad, en Lagos de Torca, Guaymaral y los humedales? Básicamente esas serían, entonces, si, como no hay manitos de la plataforma, entonces toca físicamente alguien que quiera levantar la mano. Juana, bueno, sí hay manito. Juana, adelante, porque el tiempo es inexorable. Tenemos 5 minuticos para esta ronda final, entonces los que quieran participar. Juana, adelante. Bueno, Santiago, y luego Darío. Vale, yo quisiera responder, muchísimas gracias por esas preguntas en verdad tan interesantes y neurálgicas. Frente a la navegabilidad del río Magdalena, que fue noticia hace unos días, tenemos que tener en cuenta nuestras prioridades. Nuestra prioridad primero es descontaminar el río. Y hacia allá se van a ir todas nuestras acciones. Ahora bien, la Corporación Autónoma Regional y en el marco de la región metropolitana se está contemplando el río Bogotá como justamente un escenario en donde vamos a prever el transporte. Pero lo prioritario y el escenario a corto y mediano plazo es encauzar todas las acciones para la descontaminación. 2, ecobarrios. Los ecobarrios son una estrategia muy interesante que está haciendo la Secretaría Distrital de Hábitat junto con la Secretaría Distrital de Ambiente y en acompañamiento con nosotros para focalizar. Los ecobarrios existen en Bogotá hace muchos años y de hecho nacen de estrategias comunitarias consolidadas en los cerros orientales. Y los ecobarrios lo que propenden es tener, a partir de las estrategias comunitarias, huertas urbanas, pacas, biodigestores, etcétera, ¿no? Que tengamos unos barrios resilientes, sustentables y con un derecho a la ciudad real y focalizado, digamos, en la escala local. Y finalmente, frente a la articulación con lo que nos preguntan de Lagos de Torca, lo que estamos garantizando es que se materialice la conectividad. Y la conectividad y el cuidado de los ecosistemas estratégicos que planteamos dentro del plan de ordenamiento. Por eso el ejercicio que hicimos fue de clarificación frente a los usos y las actividades conexas de cada una de estas áreas. Gracias, doctora Juana. Darío, ¿querías intervenir, entiendo? ¿Pareció? Darío, el micrófono. Sí, suena interesante navegabilidad, pero pues hay que ver condiciones de capacidad y oportunidad, y pues realmente el río no es una línea. Recordemos que el río está lleno de curvas y meandros y que tiene cierto calado y que pues el transporte fluvial es interesante, pero hay que considerar las condiciones técnicas y me parece muy bien la respuesta. Lo primero es descontaminarlo. Esa deuda ambiental tan larga que tenemos con el río, y que no solo es deuda ambiental, sino deuda legal. Gracias. No, de acuerdo, no es el río Támesis ni es el río Sena propiamente en los que el que estamos trabajando. Diana, creo que tenías la mano levantada. Sí, solo complementar que el río ya está siendo navegable. Sí, ya está ya siendo. Hay recorridos de parte de Dakar, obviamente controlados y supongo que con máscaras y demás, pero ya es navegable. Muy bien. A ver si apareció alguien más quería intervenir. Ya una ronda final. Bueno, pues el tiempo se nos agotó. Yo creo que ya estamos entregando a la hora que habíamos acordado. Vamos a invitar al señor rector para que nos dé unas palabras de cierre del conversatorio. Yo creo que ha sido muy productivo, muy provechoso. Les agradecemos cantidades a todos. Aprendimos pues muchas cosas sobre el plan. Yo tenía una final. ¿Cuál es? ¿Por qué?
el establecer las 33 zonas nuevas, el proceso de zonificación, si alguien nos puede aportar sobre eso, no sé quién podría ser. Muy rápidamente, Sí. para no terminar, pues como les comentaba en la presentación, se debió a características de orden demográfico, es decir, tratar de encontrar unos territorios un poco más homogéneos en términos de densidad poblacional, y acortar también un poco las distancias con respecto a algunas de las localidades que ya teníamos. Esto en miras a que también a futuro puedan ser entidades de gobierno, estas divisiones locales y de ordenamiento puedan volverse entidades de gobierno. Entonces, se buscó un equilibrio tanto en densidades poblacionales, fue uno de los principales criterios, como también una delimitación geográfica de unos territorios similares, digamos. Esos fue como los puntos de partida para esto. Esto está ampliamente detallado en el documento técnico de soporte, pero también con miras y en proyección a lo que a futuro va a ser esa unidad de gobernanza local, que sería la localidad. Bueno, pues perfecto. Me informan aquí internamente que el rector tuvo que ausentarse por alguna razón, un compromiso que tenía. Entonces, pues yo quiero nuevamente reiterarles el agradecimiento de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Gravito, toda la participación, toda la dedicación en este proyecto. Llevamos, hay una persona que estuvo detrás de ella, que fue precisamente la doctora María Mercedes, que desafortunadamente no nos pudo acompañar, pero llevamos desde principios del año también a otra persona, que es el director del IDU, el ingeniero Diego Sánchez Fonseca, que logró la concertación, la coordinación de todas estas actividades. Agradecerle a la ingeniera Nuri Forero toda la coordinación que tuvimos, a la ingeniera María Carolina Romero, de personal de la escuela, Ángela también Guerrón, que también nos ayudó, ella es la directora de comunicaciones y mercadeo de la escuela, y a todo el personal que está detrás de toda esta producción, que no fue fácil toda la coordinación técnica. Y a ustedes, pues, por todo ese tiempo que le dedicamos y todos los conceptos que nos participaron. Muchísimas gracias, muchos éxitos entonces ahora en la gestión de la aplicación del POT. Sabemos que está demandado, pero pues esperemos que al menos tenemos un POT, existe un POT, hay un plan de ordenamiento territorial con grandes ventajas, tendrá falencias como todas las producciones humanas, pero al menos tenemos uno y pues, lo que nos interesa es el futuro de la ciudad. Muchísimas gracias de nuevo y entonces ya por aquí podemos terminar. Muchas gracias a todos. Buena tarde. A ti, Santiago. Gracias a todos. Gracias a todos. Adiós. Gracias a todos. Gracias. Muy amable invitación. Muchísimas gracias. Gracias.